Señor, en esta tarde, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este lugar. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar el cantito 374 para dar inicio a este servicio. La primera estrofa del coro: si fue motivo de dolor. Si fui motivo usted cargó con esa culpa. Cada uno teníamos que llevarse. Usted llevó nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, Padre. Usted pagó ese precio. Cuán felices deberíamos de ser. Cuán agradecidos deberíamos de ser al saber que el Dios Todopoderoso bajó desde la gloria de la gloria, Señor, y vino a sufrir ese castigo por amor, por redimirnos a cada uno de esos hijos, Padre predestinado. Señor, que usted nos permite ser parte de esa novia. Muchas gracias le damos. Usted siendo un Dios rico de misericordia, hasta aquí usted nos ha ayudado y nos da esta oportunidad, Señor, en este lugar que usted nos ha provisto para poder adorar su nombre, Señor, y poder escuchar esa palabra, Señor, esa porción que usted tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que es una casa de adoración, Señor, en su santo nombre, pero también es una casa de corrección, Señor, para cada uno de nosotros. Que vengamos dispuestos a recibirla, Señor, que podamos atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. A esta hora se ha acercado este cuñado de tus hijos, Padre, en esta hora, a poder adorar a su santo nombre. Pedimos que sea su Espíritu Santo tomando el control de esta lugar de prominencia, Señor. Que bendiga estos cantos que nos podemos entregar, que sean para su gloria y su honra. Señor, que puedan ser como un perfume grato en la presencia, que podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Padre, bendiga a los músicos, bendiga a los cantos, que cuidan la puerta, Señor, que llevan la palabra, así como los que no se han acercado, Padre.
tal vez estén en dificultades, necesidades, Señor, rogamos que sea usted sosteniéndolos y ayudándolos, Padre. Y aquel que no se ha acercado por negligente, Padre, perdónale, Señor, que en un próximo servicio pueda estar, Padre. En sus manos encomendamos este servicio, Señor. Y todo lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Tomamos el canto 176 para seguir adorando el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria a ti, mi Dios, en esta noche, podemos decir en esta tarde. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a inclinar tu rostro, Padre. Amado y buen Señor Jesucristo. Lo único que podemos decir es gracias, Señor. Gracias, Señor, porque está aquí, usted nos ha ayudado, Señor. Ha sido su mano de poder que nos ha sostenido, Señor. A llegar a este día, Señor, nos ha guardado durante este fin de semana y hasta aquí, Señor, solamente pues su mano, su gracia y su misericordia, Señor, que ha hecho, ha permitido que podamos llegar a su casa de oración, Señor. Gracias por guardar nuestros pasos, Señor. Y esta tarde venimos a pedirle la bendición de la ofrenda que será recomendada, Padre. Que bendiga, Señor, ese dador alegre, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Y así pedimos bendición también por aquel que no lo pueda hacer, Señor. Si hay tiempo, Padre, le pedimos, Señor, que usted bendiga esa fuente en el gobierno. Porque lo hacemos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos si podemos entonar el cantito 155, el atributo del amor. El profundo amor de Cristo es inmenso. Cuando sea
298 y damos lugar a su palabra. Entonamos una vez. De tiempo a eternidad. Esto corruptible tiene que ser revestido de incorrupción. Esto mortal tiene que ser revestido de inmortalidad.
por la bendición que tú nos has dado. Amén. Poder estar en este lugar, Padre, es una bendición Gracias, para gracias. cada uno de nosotros. Padre, porque tú nos das vida Amén. para un propósito, Sí, Señor. y eso es para aprovecharla, para poderte venir a darte adoración, a darte alabanza. Amén. Padre, expresar ese agradecimiento en cada una de nuestras vidas por cada bendición recibida. Para el creyente, esta es una bendición, Padre, grande que tú nos estás dando. Padre, porque podemos acercarnos y venir y expresarlo y decir cuán grande es Amén. cuán poderoso es Dios. Amén. Padre, porque el ejemplo, nosotros mismos somos sus testigos, porque tú te has vaciado, tú te has manifestado. Padre, tu gracia ha sido grande y nos das una oportunidad más para poder buscar más de ti. Gracias. Padre, cada creyente está agradecido contigo en esta tarde, porque no estamos aquí para ser un religioso más o para poder dar a creer que todavía pertenecemos al grupo. Estamos aquí porque te amamos, Padre, con todo nuestro corazón, porque reconocemos lo que es tu gracia. Padre, sabemos que tu gracia ha sido grande con cada uno de nosotros, que sobreabundó tu gracia con cada uno de nosotros, y nos escogiste, nos llamaste para que nosotros podamos ser tus hijos y tus hijas, no porque nosotros lo merecíamos, no es porque nosotros lo buscábamos, fue tu gracia quien lo hizo, quien nos llamó para este propósito. Padre, te damos gracias y la alabanza a ti, estamos más que agradecidos. Pedimos que tú tomes el control de este servicio. Apártame a mí, Padre, estás tú hablando a tus hijos, a tus hijas, y ellos puedan ver la verdad de tu palabra, que ellos puedan ser bendecidos en esta tarde al escucharte a ti. Padre, toma tú el control. Pedimos bendición por la lectura de tu palabra, por lo que vamos a estar leyendo, lo que tú ya hablaste a través de tu boca, y eso será bendición para cada uno de los presentes. Padre, te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Para mí es un gusto poder saludar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así también saludamos a los hermanos, amigos, amigas que nos van a estar viendo a través del internet. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, qué bueno es estar en la casa. Amén. Espero que lo podamos apreciar y que lo podamos ver como una bendición grande el poder estar en este lugar. Porque ¿qué estuviéramos haciendo en otro lugar? Solo hagamos una pregunta: ¿qué estuviéramos haciendo si nos hubiéramos quedado en casa o anduviéramos por otro lugar? Vea usted, pero estamos aquí para eso nos escogió Dios, para que nosotros le adoremos y le sirvamos a ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le aman ustedes? ¿Quieren darle palmas a Él? Bendito sea el Señor. Es tan grande. A usted que Él tuvo que pagar ese precio para poder perdonar cada uno de nuestros pecados. Él sabía que nosotros necesitábamos esa sangre derramada. Pregúntese usted si esa sangre de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido derramada. ¿Qué fuera de nosotros? Si a cada momento fallamos, somos humanos y a cada momento fallamos, a cada momento hablamos cosas que no debemos de hablar. Pero esa sangre intercediendo por cada uno de nosotros. Es su gracia la que nos tiene en esta tarde. Quizás nosotros o el diablo queriéndonos llevar para otro lado, de hacer otra cosa. Pero la gracia de Dios es grande, que fue más fuerte y nos aló para que estuviéramos en este lugar y podamos disfrutar de la presencia de Dios. Espero que podamos
menospreciar esa gran bendición. El estar en la casa del Señor es emocionante. Que sea el Señor que nos ayude. Tiene que ser de esa manera. Usted tiene que sentirse feliz, agradecido con Dios. El estar en este lugar, no hay palabras como poder explicar o expresar lo que nosotros quisiéramos decir. Pero es más allá de todo eso. Y espero que usted lo viva en carne propia. Sentir la presencia del Señor y saber que Él no nos ha dejado solos. La Escritura dice, no nos ha dejado huérfanos, sino que Él enviaría el Consolador. Y sabemos que el Consolador está con cada uno de nosotros en esta tarde. Bendito sea su nombre. De hecho, ya me estoy emocionando mucho, pero es de esa manera. El acercarnos a la casa del Señor tiene que ser de esa manera. Vamos allí al libro de Efesios. Es un tema muy especial para nosotros como creyentes, la manera de reconocer a Dios y vivir esa vida limpia y pueda haber ese crecimiento en cada uno de nosotros. Es un tema bien largo, muy especial, muy esencial para cada una de las vidas de los cristianos. ¿Lo tienen? Efesios 1 dice así, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Es usted la gracia grande de Dios. Él nos escogió a nosotros. No es porque nosotros quisimos, no es porque nosotros le busquemos. Él nos escogió a nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Para eso nos ha escogido Dios, para que seamos santos, verdaderos hijos e hijas de Dios, y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su gracia, fue según el puro afecto de su voluntad. Solamente piense usted en lo que Dios hizo, lo que Dios predestinó, cómo Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Espero que podamos ser ayudados en esta tarde. Sabemos que si nos acercamos es porque tenemos hambre y sed. Pero usted en lo natural, si usted no tiene hambre y sed, usted no va a buscar por ese alimento. Lo primero que usted va a decir es que no tiene hambre, no le interesa porque no tiene hambre. Ve, y si no tiene sed, usted no anhela por ese poco de agua. Usted se siente bien y no anhela. Pero tenga hambre usted y tenga sed, ¿cómo va a buscar ese alimento? ¿Cómo va a buscar esa agua? Yo creo que muchos hemos tenido esa experiencia de salir en un lugar y no hay agua. Y luego empezamos a sentir sed. Pero ¿y cómo anhelamos un poco de agua? Desesperados buscamos por aquello. Pero si llegamos a un lugar de donde hay agua, nosotros pedimos porque tenemos sed. Estamos buscando por eso, porque hay hambre y sed. Hablando en lo natural y en lo espiritual es de la misma manera. ¿Cómo es que usted va a estar en este lugar? Es porque usted tiene que tener hambre y sed de Dios. Buscar por esa bendición espiritual. Pero no tenga usted hambre y sed, tranquilo se va a quedar en casa. ¿Por qué? Porque usted no tiene esa hambre y esa sed. Usted no lo anhela. Pero cuando usted tiene esa hambre y sed, usted busca por ello. Usted sabe que necesita de esa bendición espiritual. Necesita de Dios para poder estar satisfecho. Y usted busca por ello. Pero necesitamos tener hambre y sed. Esa es la manera de poder buscar el nutriente o buscar ese alimento. Es
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, Dios tiene la bendición para aquellos que tienen hambre y sed. Ellos serán saciados. Que Dios nos pueda ayudar en esta tarde. Como que la voz me ha mejorado mucho, y entonces que sea Dios que nos ayude en esta tarde a donde Él diga. Que sea el Señor que nos ayude. Pues si usted es de aquellos que se aburre ligero, pues escogió un día quizás equivocado. Pero el escuchar la palabra del Señor es lo más precioso para el creyente. Vamos a seguir meditando de este mensaje, adopción, y espero que podamos ser bendecidos al escuchar la palabra del Señor. ¿Aman a Dios? ¿Aman su palabra? Vean lo que dice acá. Dice, Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién fue el que hizo sobreabundar en nosotros? Fue Dios. Dice así, inteligencia, toda sabiduría, Él hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría, no mundana, sino sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es insensatez para Él, y la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo. Pero para nosotros es la cosa más maravillosa, para nosotros es la cosa más grande que Dios nos ha dado, esa sabiduría celestial. Así, dice, así como día y noche, el uno no puede estar de acuerdo con el otro. Dice, pero cuando el sol empieza a levantarse, el día viene, la noche se esparce de lugar a lugar, y cuando la luz del Evangelio empieza a entrar, todas las cosas del mundo empiezan a desaparecer. Que sea el Señor que nos ayude. ¿Sabe cuánto necesitamos de esa luz celestial, de esa luz espiritual? Porque entre más esa luz pega en nosotros, las cosas del mundo van desapareciendo. Pero usted, ¿cuánta luz nosotros necesitamos para que las cosas del mundo puedan desaparecer? De todo lo que el mundo ofrece pueda desaparecer, y que ya no hay ese anhelo de nosotros de buscar por ellos, sino que nuestro anhelo pueda estar enfocado en Él. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así, vea lo que dice, así como dice así, el día viene y la noche se esparce de lugar a lugar, y cuando la luz del Evangelio empieza a entrar, todas las cosas del mundo empiezan a desaparecer. ¿Anhela usted esa luz celestial para que todo lo del mundo pueda desaparecer? Ya no más pensamientos del mundo, ya no más diciendo que yo quiero vestir a la moda de cómo el mundo se viste, ya no más esos pensamientos, porque usted sabe que Dios lo ha rescatado a usted, lo ha llamado con un propósito para que ya no sea como el mundo es, sino como los hijos e hijas de Dios son. Que Dios nos pueda ayudar. Dice, ¿y qué hace? Él hace sobreabundar la luz del sol sobre sus hijos. Hablando de ese sol espiritual. Caminando en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, sobreabundando en su gracia, con toda prudencia y sabiduría y entendimiento y astucia, para saber cómo caminar. Nosotros estamos aquí para saber cómo caminar, y la palabra de Dios nos dice cómo poder nosotros caminar. Ejemplo tenemos de esos hijos e hijas de la antigüedad que se pararon firmes por la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios, ya no actuaban como el mundo actuaba, pero que ellos eran completamente diferentes. Es de la misma manera que Dios está haciendo con sus hijos y sus hijas en el tiempo final. Ese cambio tiene que verse en nosotros. Dios nos puede ayudar. Dios permita quizás hablar en un momento de la palabra de Dios, como esas creyentes más ancianas, vea usted, tienen que ser ejemplo de las más jóvenes. Que Dios nos puede ayudar. Quizás lo vamos a dejar allí, pero vea usted qué ejemplo dan las ancianas, cómo se visten las ancianas,
y las jóvenes diciendo, pues si ellas lo hacen, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Pero cuando la Biblia dice que las ancianas deben de ser ejemplo, quizás cuando ya hablamos de ancianos, quizás es ya de alguien que está casado y tiene hijos, ella tiene que ser ejemplo de los jóvenes. Que sea el Señor que nos ayude y actuar completamente diferente. Lo vamos a probar al ratito a través de la palabra del Señor, cómo esas ancianas tienen que ser ejemplo de los jóvenes, en la forma de actuar, en la forma de caminar, en la forma de vestir y en todo. La responsabilidad cae en las ancianas. ¿Cómo visten las ancianas? ¿Cómo actúan las ancianas? Bueno, dije que me iba a dar allí. Vamos adelante. Que sea el Señor que nos ayude. Él hace sobreabundar la luz del sol sobre sus hijos, caminando en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, sobreabundando en su gracia, con toda prudencia y sabiduría, entendimiento, astucia, para saber cómo caminar. Ustedes ven que es erróneo, entonces tengan cuidado con lo que hacen. ¿Sabe usted? De hecho, sabemos que Dios guiando a sus hijos, a sus hijas, y Él nos muestra lo que es erróneo, pero que lo que no debemos de hacer. Entonces, si Dios lo muestra, debemos de tener cuidado con eso. ¿Sabe usted? Si hablamos de la moda, que Dios nos ayude. Dije que yo iba a dejar. Será en su momento. Dice así: guiados por el Espíritu de Dios, sobreabundando en su gracia, con toda prudencia, sabiduría, entendimiento, astucia, para saber cómo caminar. Amén. Dios tiene la manera de decirnos a nosotros cómo caminar, cómo hacer las cosas correctas. A veces las hacemos sabiendo que aquello está equivocado, pero con todo eso lo hacemos. Pero que Dios nos ayude y nos perdone. Si somos hijos e hijas de Dios, debemos de interesarnos con la palabra del Señor. Debe usted decir: Señor, perdóname. Señor, he desobedecido, he hecho cosas que no debí haber hecho. Pero Señor, aquí estoy, moldeame. Y estoy para obedecer tu palabra y que pueda haber un cambio en esa persona. Ustedes ven que es erróneo, entonces tengan cuidado con lo que hacen. Como ustedes, si es erróneo, tengan cuidado aún de cómo lo abordan. Y luego, entre signos de admiración, dice prudente. ¿Qué es prudente, hermanas? Sabio. Ser sabio, saber conocer. A usted, sabiduría de Dios. Dice prudentes. Estén muy atentos, muy seguros de que saben cómo abordarlo. O sea, de saber sabiduría, de saber cómo abordarlo, saber si aquello está correcto o incorrecto, y si está incorrecto, no hacerlo. Dice saber cómo abordarlo, y luego dice prudentes como una serpiente. Allí sí, prudentes en ese aspecto, pero luego dice sencillo como una paloma. Eso es lo que dijo Jesús. Oh, estas son pepitas, amigo. No pudiéramos, dice, nos pudiéramos quedar día tras día. ¿No son maravillosas? Prudencia, sabiduría. Él ha hecho sobreabundar para con nosotros, derramando. No nos dio una cucharada, sino que cogió una gran pala y siguió echándolo. Así sobreabundó para con nosotros sabiduría con inteligencia de su gracia. ¡Oh, sublime gracia! ¡Cuán dulce sonido! Fue la gracia de Dios que hizo sobreabundar sobre nosotros. No nos dio algo limitado como lo hizo en la primera edad, segunda, tercera edad de la iglesia, de cuarta, quinta, sexta, sino que Dios nos ha sobreabundado, nos ha dado suficiente. Ahora, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros? Toda sabiduría e inteligencia, hablando espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Sobreabundó, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿A quién le está hablando él? A denominaciones, dice el profeta. Hace la pregunta: ¿a
¿A quién le está hablando él? A denominaciones. Sabemos que a creyentes. Por favor, hermano mío, no piense que estoy bajando su denominación. No lo estoy. Estoy tratando de decirle que era una cosa errada. Para comenzar, Jesús dijo: y predicar el Evangelio. Sabemos que esa es la comisión que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y predicar el Evangelio. ¿Ha terminado eso? No, Señor. Porque es hasta que el Señor Jesús venga. Y predicar el Evangelio. ¿Qué? Si no se hace. ¿Ve usted en qué error nosotros nos meteríamos? Pero que Dios nos ayude a ser guiados a través de su palabra. Y predicar el Evangelio. Fuimos e hicimos denominaciones. ¿Ve usted? Allí estuvo el error. En vez de predicar el Evangelio, hacen denominaciones. Y al venir y no predicar el Evangelio, hacen otra denominación. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así: Jesús dijo: y predicar el Evangelio. Y luego dice: fuimos e hicimos denominaciones. Esa es la razón de que no tenemos. Dice: esa es la razón de que no lo tenemos. Estamos caminando conforme a la sabiduría del hombre. Qué tremendo es eso. Porque si no hacemos la cosa correcta, estaríamos caminando conforme a la sabiduría del hombre. De lo que el hombre dice, nosotros hacemos. De lo que el hombre ordene, nosotros obedecemos. Entonces estaríamos en una denominación. Que Dios nos ayude. Y dice así: estamos caminando conforme a la sabiduría del hombre. Si Calvino se pudiera levantar, dice, porque sabemos que en su tiempo Dios obró a través de estos hombres. Ellos predicaron la palabra, pero cuando ellos murieron, ellos vinieron y organizaron la iglesia, hicieron una denominación de eso, y vemos que al tiempo que pasa, cuán lejos ellos están de la realidad, de lo que Dios obró a través de ese personaje. Ve usted que Dios nos ayude a tener cuidado, porque esto puede suceder aún nosotros diciendo que creemos el mensaje de Malaquías 4:5 y venir a organizarnos y hacer una denominación. De al hacer una denominación, ya la iglesia no es soberana. ¿Ve usted? Cuando el profeta dijo que una iglesia es soberana, es Dios obrando a través de esa iglesia. Dios tiene la manera de hacerlo. Pero si nosotros venimos y nos juntamos a alguien, entonces somos una organización y la iglesia ya no es soberana. Nos alejamos por completo de la cosa real, de lo que Dios nos ha dado en el tiempo final. Que Dios nos ayude a mantenernos en el centro del camino, obedeciendo la palabra de Dios que Dios tenía en este día, que lo habló a través del séptimo ángel. Dice: pues no hace mucho yo me paré junto a la tumba de un gran hombre, un gran reformador. Pensé: ¿qué gran hombre fue él? Lo fue, dice hablando de Lutero, de Wesley y todo eso, vemos que fueron grandes personajes. Dios obró a través de ellos, Dios habló a través de ellos, y esa era la luz de ese día. Y era una bendición recibir esa luz. Pero cuando murieron ellos, vemos que organizaron la iglesia y se hicieron una denominación. Que Dios nos ayude a estar libres de eso, porque el diablo anda en todos esos espacios queriendo hacer eso. Pero sabemos que Dios sobreabundó con nosotros con toda sabiduría e inteligencia para no venir y caer en una cosa de eso. Que Dios nos pueda ayudar. Pues no hace mucho yo me paré junto a la tumba de un gran hombre, un gran reformador, y pensé: ¿qué gran hombre fue él? Lo fue, dice el profeta Tresino, de admiración. Era Juan Wesley. Yo pensé: si Juan Wesley pudiera levantarse de esta tumba hoy y ver la condición de su iglesia, de lo que dicen creer en Juan Wesley y que esa es la iglesia de Dios, ve usted cuán lejos están de lo que Dios habló a través de Juan Wesley. Dice: pudiera levantarse de esa tumba hoy y ver la condición de su iglesia. Él se avergonzaría de su nombre. Qué tremendo es el nombre de su iglesia. Él se avergonzaría de su nombre. Juan Wesley fue un hombre piadoso, una tea arrebatada. Era un hombre en fuego, era un hombre que hablaba de Dios, un hombre que predicaba de la palabra de Dios. Era la luz
de ese día. Pero ¿qué hicieron ellos cuando Juan Wesley partió? Una denominación. Él se avergonzaría de su nombre. Juan Wesley fue un hombre piadoso, una atea arrebatada, como él lo llamaba. Juan Wesley fue un hombre santo que creía en Dios. Caminó paso a paso en pos de él. Pero después que Juan murió, dijeron: haremos una iglesia a Juan para que tengamos una iglesia y la llamaremos la iglesia metodista, por causa de que su método de santificación era una segunda obra de gracia. Entonces hicieron una iglesia. Y hoy esos hombres de iglesia niegan todo lo que Juan Wesley separó. Esos hombres de la organización, pero ustedes niegan todo lo que Dios habló a través de Juan Wesley. Dice: Juan Wesley predicó sanidad divina. Juan Wesley creía en el bautismo del Espíritu Santo. Juan Wesley creía en toda la restauración de los dones. Juan Wesley, Martín Lutero, muchos de esos grandes hombres hablaron en lengua, interpretaron. Y hoy en día, si uno hablara en lengua en una iglesia metodista o en una iglesia luterana, ellos lo echarían a uno por la puerta. ¿Qué pasa? Justamente en el tiempo en que deberíamos de ser hijos en posición. Que Dios nos ayude, porque de eso se trata el mensaje: adopción. Que sabemos que tenemos que llegar a ese nivel para poder ser adoptados y luego tomar de usted posición. ¿Ve qué pasa? Ellos han adoptado algo más. Dice: deberíamos de ser hijos en posición. ¿Qué pasa? Ellos han adoptado algo más, porque no conocen el misterio de Dios, y ellos nunca lo van a conocer a través de un seminario, porque Dios no obra a través de un seminario. Dios obra a usted como individuo. Que Dios nos ayude. Solo permíteme leer algo aquí. Está bien, muy bien. Vamos a abrir. Tengo algo escrito aquí. Averigüemos. Quiero llegar a cierta parte, pero yo creo que el tiempo no nos va a dar. Pero que sea el Señor que nos ayude. Quizás sé por qué voy un poquito rápido, pero espero que necesitamos seguir, porque a eso hemos venido a ser bendecidos por la palabra del Señor. Dice: solo permíteme leer algo aquí. Está bien, muy bien. Vamos a abrir. Tengo algo escrito aquí. Averigüemos cómo Pablo, o sea, como ejemplo, cómo Dios obró a través de Pablo. Y así Dios ha venido obrando con cada hijo, con cada hija. Cómo Dios obró a través del séptimo mensajero. Y cómo Dios ha obrado con cada uno de nosotros. Así como Dios obró a través de Pablo, así lo hace con cada creyente. Que sobreabundó la gracia de Dios. Dice así: muy bien, vamos a abrir. Tengo algo escrito aquí. Averigüemos cómo Pablo. Ahora aquí está el maestro de este mensaje. Vayamos a Hechos 9:5. Un momento. Dice así. Si gusta pueden buscar ahí Hechos capítulo 5. Quizás yo lo lea de acá el mensaje. Usted lo va a encontrar ahí. Hechos capítulo 5. No, Hechos 9, versículo 5. Amén. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas. Dice así en su Biblia. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ajá. Y le dijo: yo soy Jesús, A quien tú persigues. Sí. Ajá. Dice, más adelantito que vayan. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Al principio de Hechos capítulo 9. ¿Cómo dice ahí? Ajá. Y empieza a decir: ahí vamos. Y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos. Dice así: yo iré a buscarlo, si tan solo pudiera hallarlos. Oh, lo que les voy a hacer, ven, si tan solo puedo hallarlos. Pero él estaba predestinado. Pablo estaba predestinado.
Dice, espero que me mantengan ahí, en ese capítulo. ¿Cómo saben que este contrabandista de licores aquí no estaba predestinado a vidas? La gracia de Dios sobreabundó en Pablo. Sabemos la clase de vida de Pablo, cómo él estudió, ve usted, a través del mejor maestro, cómo él logró tantas cosas, tantos títulos, y vemos que él era celoso a su organización. Él creía que ellos lo tenían, y sabemos que él aventajaba mucho, iba detrás de aquellos creyentes. ¿Cómo saben que este contrabandista de licores aquí no está predestinado a vida? ¿Cómo saben que esa prostituta a la que ustedes ni siquiera le hablan, así como Dios obró a través de Pablo, como Dios ha venido obrando, Dios lo puede hacer en el tiempo en que nosotros estamos viviendo? No importa qué clase de persona sea, en qué condición está, la gracia de Dios sobreabunda y Dios puede sacar mujeres de esa situación. Hombres, aunque sean contrabandistas, asesinos, Dios lo puede transformar. Eso era lo que era Pablo, le estaba persiguiendo aquello para darles un regalo, para decirle que los amaba. No, si los buscaba para matarlos, para deshacerse de ellos. Pero sobreabundó la gracia de Dios sobre Pablo. Y así ha sobreabundado la gracia de Dios con cada uno de nosotros. ¿Desde dónde nos sacó Dios? ¿Desde qué clase de familia nosotros pedimos? Qué terrible es eso. Vea usted qué clase de padre quizás tuvimos algunos. Pero la gracia de Dios sobreabundó y nos sacó. Y estamos en este lugar para darle gracias a Dios y darle alabanza a su nombre. ¿Cómo saben que ese contrabandista de licores aquí no está predestinado a vida? ¿Cómo saben que esa prostituta a la que ustedes ni siquiera le hablan, cómo saben que dice un apretoncito de mano e invitarla a la iglesia? Lo que nosotros no hacemos, que Dios nos ayude. Ve, si es alguien de mal proceder, pues ni queremos hablarle. Pero ¿qué si la gracia de Dios sobreabunda? Como ha sobreabundado en cada uno de nosotros y encontrar el perdón de sus pecados. Dice así, ¿cómo saben que esa prostituta a la que ustedes ni siquiera le hablan? O al borracho, o quien sea. ¿Cómo saben que un apretoncito de mano invitar a la iglesia no haría una santa de Dios de ella allá en la gloria? ¿Lo puede hacer Dios? Tenemos ejemplos en la Biblia de mujeres de esa clase y cómo vinieron al arrepentimiento y cómo fueron transformadas y ya no fueron lo que ellas eran, sino que fueron hijas de Dios, santas, completamente limpias. Eso es lo que Dios transforma en vida. Dice así, ¿cómo saben que no es? Dice así. Dice, eso es lo que no sabemos, pero ese es nuestro deber, como un pescador que lanzó una red sobre la mar y la sacó, y sacó ranas, pescados, lagartijas, arañas de agua y todo lo demás, pero algunos eran pescados. Bendito sea Dios. Da usted la emoción que da cuando uno va a la pesca y uno tira la atarraya y que jala por allá y jala por allá y uno dice viene el pez grande y ¿sabe qué? Una anguila viene allí. Lo digo por experiencia. Uno se emociona, se alegra porque siente aquellos jalones y uno dice viene algo grande y cuando saca una gran culebra allí meneándose que no haya uno ni cómo botarlo. Pero la emoción de uno es que venga un pececito allí. Entonces ese es el evangelio, como ese hombre que tira la red. Vemos que en el agua ya andan sapos, ranas, culebras, cangrejos y toda otra clase de animalitos allí, pero vemos que el objetivo es el pez. Así como en lo natural es en lo espiritual. Vemos que en el atarrayazo viene de todo, pero vemos que rápido el que no es, rápido regresa.
Pero el objetivo es ese pez, ese cristiano, ese hijo, esa hija de Dios que fueron predestinados para ser salvos. Entonces, por eso el Evangelio tiene que seguir siendo predicado hasta que ese último pez salga. Estamos hablando de ese último predestinado. ¿Entendemos? Dice, pidiendo cartas, hablando de Pablo, pidiendo cartas para la sinagoga de Damasco. Dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los atase y los trajese a Jerusalén. Hermano, él en verdad era severo. ¿Entendemos, hermano, qué es severo? ¿Qué es? Díganme, hermano Pablo. Severo, ese es severo. Le van a ganar las hermanas. Mejor no voy a hacer la pregunta. Es severo, es ser malo, ser perverso, no tener amor. Eso era lo que era Pablo. Él era de eso, porque él creía que su religión estaba bien y que esos que se habían levantado eran unos locos y ellos querían deshacerse de eso y tenían permiso desde los jefes, de los líderes, para desolar a esa clase de gente. Eso es lo que era Pablo. Pero vemos cómo Dios lo transformó. Vemos más adelante que dice que la gracia de Dios sobreabundó sobre él. Y eso es lo que ha sobreabundado en cada uno de nosotros. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Lindas personas, sin ningún problema, no sé lo que éramos nosotros, pero la gracia de Dios sobreabundó y nos sacó de esa situación en que estábamos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le cercó un resplandor. ¿Lo encontraron en la Biblia? Bien. Dice así: allí venía un sacerdote por el camino, dice el doctor F.F. Jones. Dice, y le dijo a él: tú necesitas una experiencia de seminario ahora, hijo. Y yo creo que Dios pudiera usarte. ¿Aconteció eso de esa manera? No, Señor. Que Dios nos ayude. Vemos que no había necesidad ya de eso. Dice, ¿no sería esa una escritura de apariencia horrible? El leerla así. Ahora, eso tiene tanto sentido. Yo no estoy diciendo eso como un chiste. Eso, nosotros, dice, eso tiene tanto sentido como el que percibimos de ello hoy día. ¿Sabe? Tu madre fue una buena mujer. Creo que serás un buen predicador. Observe lo que sucedió. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca, dice, de llegar cerca de Damasco, repentinamente se le acercó un resplandor. Ahí lo tiene. Dice, se le acercó un resplandor de luz. Pero dice flu, comienza sobrenaturalmente de luz del cielo. Y cayendo en tierra, él oyó una voz y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo fue eso. Dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Dice, y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblaba y estaba temeroso y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sabemos que aconteció algo tremendo allí con Pablo en camino a Damasco, como a las 11 del mediodía, pero dice en un mensaje. Vemos que esa luz pegó sobre él. Y Pablo reconoció que esa luz era la luz que había enviado a los hijos de Israel para sacar, cuando los sacó de Egipto. Entonces Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué tremendo fue eso. Dice, le dijo a él: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblaba y estaba temeroso. Dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que deberás hacer. A todo esto,
Pablo lo llevaron allí ciego. Y los hombres viajaron con él y siguieron adelante y encontraron un hombre, dice Ananías. Allá vio una visión, todo sobrenatural. Saulo, ese hombre malo, severo, perverso, había acontecido algo. Dios se le había aparecido en el camino. Es porque Dios lo había predestinado a él para un propósito. La gracia de Dios sobreabundó en Pablo, como ha sobreabundado en cada uno de nosotros. Es de la misma manera. Dios nos llamó. Quizás alguien estaba en una organización. De hecho, por naturaleza, nacemos de esa manera. Confesamos en la fe católica. Que Dios nos pueda ayudar. Porque los padres creían en eso. Los abuelos, los bisabuelos. Y vemos que ellos nos llevaban a través de eso. Porque creían que esa era la gran cosa. Pero la gracia de Dios sobreabundó y nos sacó de esos engaños, de adorar ídolos, imágenes, de seguir la cosa equivocada. Fue la gracia de Dios que lo hizo. Si no hubiera sido la gracia de Dios, ¿a dónde estuviéramos? Allí estuviéramos. Allí estuviéramos en la madre. O si no, en alguna de sus hijas. Allí estuviéramos. Y pensando nosotros que lo tenemos y que hemos reconocido y que sí estamos siguiendo a Dios, pero la gracia de Dios fue sobreabundó con nosotros. Él nos vio desde antes de la fundación del mundo y llegó el momento que Él nos sacó de esa confusión y nos trajo a otra atmósfera, a donde Él se manifiesta, a donde está la palabra de verdad. Fue la gracia de Dios con cada uno de nosotros. ¿En qué condición nosotros estuviéramos? Fuera lamentable, pero la gracia de Dios sobreabundó. Dice así, allí vio todo sobrenatural. Saulo, ese hombre malo, ese Ananías vio una visión, dice, la vio en su casa. Él era un profeta. Este Ananías era un profeta. Dios se manifestaba a través de él. Él veía visiones. Dios le mostró todo lo de Pablo. Él era un profeta, estaba orando en su casa y él vio una visión. Dice, el Señor le habló y le dijo, viene un hombre allá por el camino, tan ciego como un murciélago. No miraba nada Pablo. De hecho, se había enfrentado con esa luz y eso lo hizo quedar ciego. Dice así, dice, ciego como un murciélago, su nombre es Saulo y él es Saulo de Tarso. Él dijo, Señor, yo dice, he oído grandes cosas, no me envíes, yo soy un hombre pequeño. Ananías sabía lo que era Pablo, y vemos que en visión Dios le estaba diciendo que fuera él, y él dice, Señor, no me envíes, yo soy un hombre pequeño, ese hombre me va a atrapar. Pero vemos que ya estaba ciego. Él dijo, Señor, yo he oído grandes cosas, no me envíes, yo soy un hombre pequeño, no me envíes por él. Pero Dios estaba haciendo la obra de Pablo. Y vea lo que Jesús le dijo. Él dijo, pero he aquí, camino acá. Y le mostré una visión. Yo me le aparecí en la columna de fuego. Yo le dejé tan ciego a más no poder. O sea, Dios contándoselo a este profeta. Yo tuve que cegarlo y hacerle pedazos antes de que pudiera hacer algo de él. Dios nos ayude. Tuve que hacer pedazos toda su teología, todo lo que había aprendido en el seminario, todo lo que le había enseñado el gran maestro Gamaliel. ¿Cuánto tiempo le costó a Pablo? ¿Cuánto esfuerzo hizo? ¿Cuánto esfuerzo hace alguien para poder venir y terminar una carrera de abogacía o un doctorado? Son como 7 u 8 años. ¿Sabe usted cuánto tiempo alguien pueda pasar para poder aprender algo? Eso era lo que era Pablo. Él había estudiado hasta lo máximo y vemos que era muy inteligente. Él conocía muchas cosas.
poder venir y ejercer el trabajo que Gamaliel tenía. Quizás esperando el momento para poder hacer. Él era uno, vea usted, de los allegados, elegidos para ocupar ese puesto. Dice así, dice, tuve que hacer pedazos toda su teología. Ustedes saben, él era un gran hombre en una de esas iglesias allá arriba. Él tenía toda clase de títulos. Que Dios nos ayude. Él no tenía que pulirse en nada, pero dijo él, lo que tuve que hacer, dice, fue sacarlo todo de él. Eso lo hizo Dios a través de Pablo. Tuvo que sacarle toda la teología, toda la enseñanza, cuánto le costó a Pablo tener aquello, y vemos que era para nada. Que Dios nos pueda ayudar. A veces nosotros queremos ser una gran persona y nos hacemos tantos esfuerzos para poder llegar a ser alguien. Pero vea usted, para el Señor no se necesita de eso. Lo que se necesita es creer a Él como nuestro Salvador, como aquel que perdona nuestros pecados. Esa era la cosa. De hecho, el tiempo se me terminó y de hecho estamos lejos a lo que quería llegar. Esa era la cosa. No era meterle más, pero era sacarlo, dice, sacarlo de él. Yo creo que eso es lo que pasa con muchos de nuestros clérigos hoy. Sacarles para que Dios pueda poner en ellos el Espíritu Santo. Sacar allí. Él dijo que él dijo, Señor, pero este hombre es un hombre terrible. Eso es lo que decía Ananías, el profeta. Este hombre es malo, este hombre es terrible, este hombre busca para matarnos, ha hecho tanto daño, este hombre es cruel. Pero Dios estaba lidiando con él. No importaba lo malo, lo cruel que Pablo era. Dios podía transformarlo. Vemos que había un propósito en ello. ¿Y para qué era ese propósito? Para predicar el evangelio a los gentiles. Bendito sea. ¿Usted? Y luego ahí está la cosa. Pablo era un predicador para los gentiles. ¿En qué nombre bautizó Pablo? Que Dios nos ayude. Habían unos allí que habían recibido el bautismo de Juan, creo que en Hechos 19. Y vemos que Pablo habló con ellos. Y era gente inspirada, gente ungida, predicando de la palabra de Dios, pero vemos que tenía el bautismo de Juan. Pero Pablo llegó y empezó a hablarles del verdadero evangelio, y ellos creyeron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el único nombre que perdona pecados, y esa es la promesa de que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, pero aquí, dice, él dijo, pero he aquí, él ora. Ahora tú irás por cierta calle. ¿Ve usted lo que es una visión? Va por cierta calle, cruzas allá, pasas allá, y todo bien planificado, bien dirigido. Eso es lo que hace Dios. Él dijo, pero aquí él ora. Y ahora tú irás por cierta calle y llegarás a una fuente. Pasas esa fuente a la izquierda y sigues. Habrá una casa blanca. Sube y toca en la puerta. Él está acostado allí en el pasillo. Hasta allí fue que lo pudieron llevar. Pon tus manos sobre él. Llévalo allá al río de Damasco y bautícelo en el nombre de Jesús. Porque te diré que voy a hacer, dice, te diré lo que voy a hacer. Él va a tener que sufrir muchas cosas por mí, porque él es mi mensajero a los gentiles. Amén. Ahí se quita todo eso que la gente tiene, que eso fue para Israel, dice. Ese bautismo de Pedro se fue para Israel y lo toman de esa manera. Cuando allí claramente dice, la promesa es para ustedes, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. No era solo para Israel, era para todos los que estaban lejos. Nosotros estábamos lejos, pero vemos que había una promesa que
Lo vamos a dejar allí porque después entramos a leer Gálatas, el capítulo 1, del 6 en adelante. Lo vamos a dejar allí, estar pendientes. Vea usted de escuchar la palabra del Señor. Eso ayuda a cada uno de nosotros ver cómo Dios obra ya, cómo Dios transformó, cómo llamó y ver cómo Dios lo está haciendo en el tiempo final de la misma manera, como Él nos predestinó. Ve, se llegó el momento en que Él nos llamó, nos sacó en la situación en que nosotros estábamos. No era nada bueno, está todo confundido, siguiendo cosas equivocadas, pero vemos que le agradó a Dios, sobreabundó su gracia sobre cada uno de nosotros y nos sacó de esa condición de engaño. La Biblia dice: salí de ella, de en medio de ella, un pueblo mío, para que no sea participante de sus plagas o de sus males. Vea usted, sobreabundó la gracia de Dios con cada uno de nosotros y nos sacó de esa confusión para podernos venir y traernos una atmósfera diferente, a donde sabemos que Dios se ha manifestado en el tiempo final, cumpliendo la promesa de Malaquías 4:5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La advertencia tiene que venir antes de la destrucción. Y en lo que sigue, la advertencia ya vino. Conviene a nosotros aceptarla, estar a cuenta con Dios, porque lo que sigue es la destrucción. Pónganse de pie. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos la vida y el privilegio de poder estar en la casa de oración, en el punto de avanzada, donde tiene que estar ese verdadero soldado, ese verdadero hijo, esa verdadera hija. Es el punto de avanzada que tú nos has permitido en este lugar, para que nosotros peleemos la buena batalla, que podamos seguir adelante. Padre, si tú nos das vida, nos das la oportunidad para poderlos hacer. ¿Qué si la desperdiciáramos? Qué lamentable sería. ¿En qué condición nos vamos a enfrentar allá? Debemos de aprovechar cada momento que tú nos das, buscar primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, porque el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y Él suple esa necesidad. Oh, somos un pueblo bendecido. Padre, sabemos que tú cuidas aún de los pagaritos. ¿Cuánto más no vas a cuidar de cada uno de nosotros, que somos hijos e hijas de Dios? Padre, tú provees para los pagaritos. Padre, ellos amanecen contentos, ellos amanecen cantando sin tener alimento en base. Padre, pero tú los creaste y tú tienes cuidado de ellos. Padre, tú, Padre, vienes y les das lo que ellos están necesitando por el día. Y el día siguiente los contentos, felices, cantándote a ti. Oh Señor, ayúdanos. ¿De qué manera deberíamos hacerlo nosotros? Padre, ayúdanos, que podamos ver la realidad de tu palabra y poder ver lo bendecido que nosotros somos, pero debemos de hacer las cosas correctas. Padre, bendice tu pueblo en esta tarde, que tu gracia sea con cada uno de ellos y que ellos puedan ser alimentados correctamente, y que ese espíritu, Padre, pueda estar en ellos, ese espíritu pueda estar siempre levantado con ánimo, Padre, agradecido contigo, decir gracias, Señor, tú has sido maravilloso. Amén. Tú eres el que provee para cada una de las necesidades. Padre, pedimos bendición por aquellos que no pueden hacerlo. Padre, que están en problemas, que tu gracia sea con ellos, seas tú manifestándote. Padre, de hecho es un deber, que Padre, es algo que tiene que nacer de cada uno de nosotros, el orar por esa clase de gente, aquellos que están enfermos, Padre, en su cuerpo físico y no pueden venir a la iglesia. Padre, que tu gracia pueda manifestarse. Seguimos pidiendo bendición por hermano Oscar, Padre, por su familia. Padre, sabemos que tú eres Dios y tú puedes restaurarlo por favor. Padre, está en tus manos. Padre,
Sabemos que es alguien muy importante aquí en la iglesia. Padre, lo necesitamos. Padre, tú sabes cómo hacerlo. Tú tienes el poder. Padre, que nuestro hermano pueda soportar esa prueba. Seas tú dándole paciencia y así bendiciendo a su esposa, a su familia. Padre, que tu gracia pueda ser grande. Y así pedimos por aquellos que están enfermos espiritualmente, que pudiendo estar acá en la iglesia, mejor hacen otras cosas. Padre, pedimos esa enfermedad grave. Porque aquel que está bien contigo, sabemos que llegaremos el día que nos vamos a enfrentar a la muerte, pero sabemos que hay un cuerpo nuevo esperando. Pero aquel que está enfermo espiritual, si él no se endereza, Padre, sabemos que el final será amargo. Pedimos que tu gracia sea con ellos y que ellos puedan despertar a la realidad y saber de lo que se están perdiendo. Padre, por hacer cosas naturales, cosas quizás que no tienen valor. Padre, pero pedimos que tu gracia sea con ellos y tú les puedas iluminar. Padre, ellos puedan reaccionar antes que sea demasiado tarde, buscar de ti mientras el día dura. Porque viene la noche cuando ya no se puede laborar. Oh Padre, que tu gracia, tu misericordia sea con cada uno de ellos y ellos puedan, Padre, alinearse con tu palabra, obedecer tu palabra, saber que tu palabra es la verdad. Que a cada uno de nosotros damos ánimo y fuerza, que no podamos decaer, sino que siempre sigamos esa línea de tu palabra, ese camino, lo cual está en el centro, que nos podamos mantener firmes, porque si nos descuidamos, sabemos que eso es peligroso. Padre, caemos en anemia de la misma manera. Padre, ayúdanos a estar fortalecidos y a servirte como tú te mereces. Que seamos gente contenta, gente agradecida y que cada oportunidad de vida la podamos ver como algo muy especial para poder buscar más de ti, poder estar más a cuenta contigo y decir gracias, Señor, por la vida, porque tú me estás dando una oportunidad que yo pueda acercarme, buscar más de Cristo. Ese tiene que ser nuestro anhelo, buscar más de Él. Padre, vamos a salir hacia nuestros hogares, pedimos que tu gracia pueda manifestarse y podamos llegar con bien y con ese buen espíritu de querer estar de nuevo en este lugar para poder recibir esa bendición espiritual. Todo te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a estar despedidos entonando este cantito número 84. Indeleble es tu gracia. Amén. Cristo bendito.
Gracias.